Muy buenos días, niños. Aquí estamos en la escuela dominical y tenemos una nueva historia de la vida de Pablo, que se llama Alboroto en Éfeso. ¿Saben qué es un alboroto? Bueno, es cuando hay mucha acción, hay mucha bulla, mucha confusión, algo está pasando. Y vamos a ver qué pasa en el libro de Hechos, del versículo 11 al 41 y en primera parte del versículo de capítulo 20 vamos a ver en esta historia que lleva dos partes. Entonces, esta es la primera parte, con lo cual vamos a comenzar hoy día. Y antes de comenzar la historia, quería enseñarles otra canción nueva. Entonces, primero vamos a orar. Oremos. Señor, tenemos gracias por este día. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender algo nuevo de ella hoy día y una nueva canción para poder cantar y alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta canción se llama Yo soy la vid y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y dice la canción, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, a la vid sabemos que es donde crecen, ¿qué cosa? Las uvas. Y sin la vid, no hay uvas, ¿no? No pueden crecer sin estar conectados a sus raíces, ¿no? Entonces, la canción va así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Otra vez vamos a ver las palabras. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahí dice, el que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podés hacer, nada podés hacer. Ahora retrocedemos y vamos a cantar la canción dos veces. ¿Listos? 1, 2 y 3. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bum, bum, bum. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, ¿y dónde se encuentra la canción? ¿Se acuerdan? Juan 15, 5. Acá tenemos, ¿qué cosa? ¿No saben? Es una vid. ¿Y la vid dónde crecen? ¿Qué cosa? Las uvas. ¿Dónde crecen las uvas? Pero esto no tiene uvas, ¿no es cierto? Recién está comenzando a crecer. Lo han sembrado y ha tomado su tiempo para que brote esa semilla y comienza a formar la planta. Y de ahí va creciendo más y más grande y ves que tienen donde han puesto líneas donde se puede crecer y crecer y crecer los pámpanos de la vid. Y de ahí pronto van a salir uvas así, ricos para comer, comienza así. No, primero son duros, verdes, y nadie los va a querer comer, pero cuando cambien de color, ya están listos, cargados de fruto.
para comer esas ricas uvas que nos gusta tanto. Pero toma su tiempo. La fidelidad conduce a una vida fructífera. Y eso es lo que vamos a ver en la historia de hoy. La fidelidad en las cosas de Dios, igual como el que va a trabajar ahí en la viña, tiene que atender a cada planta, dándole agua, sus minerales, la tierra tiene que estar en un estado perfecto para el crecimiento de la planta, para que pueda llegar a llevar ese fruto. Entonces, la fidelidad en nuestro servicio al Señor conduce a una vida fructífera. Vamos a ver en la vida de, justo en la vida de Pablo, en Éfeso. Acuérdense, la vez pasada, en la última historia con la hermana Liz, hemos visto que él estaba al otro lado, ¿no? Por aquí, y había terminado, había regresado de Éfeso, y de ahí ha regresado Pablo con su grupo a Jerusalén. Después subieron a Antioquía, en Pisidia, y de ahí están saliendo otra vez un tercer viaje misionero. Wow, ese Pablo, cómo viajaba, pero tenía un fervor para predicar la palabra de Dios, para compartir con los demás. Entonces vemos a él que está viajando, ¿no? De Antioquía a Cilicia, Derbe, Listra, Iconios, Antioquía, por aquí, llega otra vez a Éfeso. Y aquí en Éfeso vemos a Pablo de verde ahí, Pablo vestido de verde, está ahí con los discípulos, podemos decir, unos creyentes ahí en la ciudad, ¿no? Después de su segundo viaje misionero en el libro de Hechos, vemos que están en Éfeso y Pablo dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Está ahí reunido con algunos creyentes y él les pregunta, ¿ustedes a creer recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no, ni siquiera hemos oído, ¿hay Espíritu Santo? No sabemos. Y entonces Pablo comienza a hablar con ellos y explicarles en cuanto a Cristo, porque ellos dijeron que hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces ese bautismo de Juan, dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y él comienza a explicarles quién era Jesucristo, qué había venido a hacer Cristo y cómo Cristo vino para dar su vida en rescate por ellos, ¿no? Como para nosotros. Hoy en día es igual. Cristo vino a la tierra, vivió una vida sin pecado y se entregó a sí mismo para pagar por nuestros pecados. Siendo hombre perfecto, se dio en lugar nuestro. Y siendo Dios, podía morir para cada persona en este mundo. Y cualquiera que cree en Jesús para salvación, cree en lo que Él ha hecho en la cruz y pide su perdón de pecados y que Jesús le salve, que le limpia, puede ser salvo. Yo soy salvo, tú puedes ser salvo de tus pecados. Y Pablo explicaba eso a ellos. Entonces, ellos ya creyeron en Jesús. Y dice, cuando oyeron eso, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos, cuando Pablo oró por ellos y puso su mano sobre ellos, el Espíritu Santo llegó a ellos y ellos estaban felices y habían comenzado a hablar en lenguas, profetizar y vieron, no, una cosa milagrosa ese día porque Dios hizo ese cambio dentro de ellos, salvando sus almas y enviándoles el Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno en ese momento. Y dice que el Espíritu Santo nos sella, ¡pum! Ella es hija de Dios, Él es hijo de Dios. Y la obra Dios lo hace.
Dios es quien cambia nuestras vidas. Bueno, Pablo está ahí regocijando con ellos, ¿no? Y estaban felices. Y por 3 meses Pablo seguía ahí en Éfeso predicando en la sinagoga. Pero había unos judíos que rechazaban, ¿no? Lo que decía Pablo y no querían creer. Entonces ellos decían, ¿no? Este camino que enseña Pablo. Y decían, el camino. ¿Qué camino? El camino de Jesús, el camino que lleva al cielo. Y entonces ellos comenzaron a maldecir el camino delante de la multitud. Entonces Pablo se apartó de ellos y se fue a la escuela de uno que se llamaba Tirano. Y en esa escuela de Tirano, Pablo comienza a enseñar. Entonces vemos que Pablo ha sido fiel, muy fiel, en predicar la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios es lo que cambia vidas. Y Pablo tenía ese anhelo de predicar, predicar, predicar. Y no paraba. Era muy fiel en compartir la palabra de Dios y compartir de Cristo, que era el único camino hacia la salvación. Entonces la fidelidad conduce a una vida fructífera. Pablo al predicar veía a otras personas creer, oír, creer, recibir a Cristo y sus vidas cambiaron y ellos también predicaban y compartían con otros, como aquí la Priscila vimos, ¿no? Que ellos también compartieron de Cristo, como Timoteo y Silas y otros que viajaban con Pablo y por su fidelidad vimos mucho fruto en su vida. Entonces, hasta vemos que Pablo, ¿no? Está enseñando ahí por un espacio de 12 años, de 2 años, perdón, 2 años, estaba enseñando en esa escuela de Tirano. Entonces, mientras él predicaba tanto que en ese espacio de 2 años, todos los que habitaban en Asia, en toda esa área del mundo, judíos y griegos, oyeran la palabra del Señor Jesús. Y de ahí que vemos que Dios hizo milagros a través de Pablo, a tal punto de que a veces se llevaban unos paños o delantales que Pablo había tocado a los enfermos. ¿Ves? Ese hombre está con una toalla ahí que Pablo había tocado y él fue sanado. Y los enfermos fueron sanados y los espíritus malos salían de las personas y la gente decía, wow, ¿cómo es posible? ¿Y cómo lo está haciendo Pablo? Él lo está diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces habían otros, ¿no? Ahí, que eran unos hijos, hijos de uno que se llamaba Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que estaban diciendo, ¿no? A malos espíritus, que no, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, y trataban de botar los malos espíritus de las personas. Y cuando hicieran eso, tenían una reacción que no esperaban, ¿no? Entonces ellos estaban pensando, no, vamos a botar esos espíritus malos y ellos estaban usando el nombre de Jesús, igual como Pablo. Pero ellos no tenían una relación personal con Jesús. Entonces ellos no tenían el poder de Dios que Dios había dado a Pablo. Y ellos, ¿no? Ahí en Éfeso buscaron mucho a la magia y buscaron mucho usar esas cosas, espiritismo y cosas que no agradan a Dios y no tenían el poder de Dios y no podían duplicar el poder de Dios. Entonces ellos estaban llamando el nombre de Jesús sin conocer a Jesús. Y el poder para cambiar vidas está en quién, niños? Está en Jesús, no está en ellos. Entonces, usando eso de su mágica o de lo que es honrando a Satanás, intentaron botar a esos demonios.
Y Pablo no había impactado a esa comunidad con su fidelidad, porque él predicaba de Cristo, ¿no? El opuesto de todo lo que ellos estaban haciendo y lo proclamaba a todos. Entonces, ellos cuando hicieron eso, a intentar botar ese demonio de ese señor, mira qué pasó. El espíritu malo que estaba dentro de él respondió a ellos y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y él agarró a ellos y los botaba por aquí, por allá, saltando encima de ellos. Y todo eso, hasta que ellos salieran huyendo, ¿no? Con su ropa rota y todo, y regresaran, ¿no? A sus propias casas, salieran de ahí huyendo y no intentaran más hacer eso. Y así los judíos, tanto los judíos como los griegos y todos los que estaban ahí, tuvieron temor, ¿no? Y era magnificado el nombre del Señor Jesús en vez de el nombre de ellos y la fama que ellos estaban buscando. Bueno, esa historia se escuchó, ¿no? Por muchos. Muchos habían creído y venían y estaban confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿no? Y ellos reconocieron el poder de Dios, el poder en el nombre de Jesús. Y dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros. Ahí vemos que están botando algo a fuego. ¿Qué es? Son sus libros de magia, sus rollos. Y los quemaron delante de todos. Y cuando contaran, ¿no? ¿Cuánto ha costado todas esas cosas que han quemado? Encontraron que eran 50,000 piezas de plata. Y así dice la Biblia, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y entonces, este mensaje de la salvación en Jesús fue creciendo. ¿Por qué? Porque Pablo no tuvo miedo de abrir su boca y testificar y hablar de Cristo. Y la fidelidad conduce a una vida fructífera. Vemos en la vida de Pablo que su fidelidad en predicar, aunque ellos estaban involucrados en la idolatría, aunque ellos estaban buscando la magia y otras cosas malas, Pablo seguía fiel en predicar de Cristo sin temor. Y eso trajo mucho fruto. Y ahí dice, ¿no? Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y ese versículo queremos memorizar. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Entonces, cubrimos una palabra. ¿Qué decía ahí? Crecía. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. ¿Borramos otra palabra? Ya, ahí va. ¿Cuál era la primera? Crecía. ¿Y la otra? Prevalecía. Entonces, 1, 2 y 3. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Tapamos una palabra más. ¿Ya? ¿Qué era? La palabra. Entonces, 1, 2 y 3. Así y poderosamente del Señor. Hechos 19:20. ¿Lo han dicho bien? Vamos a ver. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Por la obra de Pablo y a sus amigos que estaban ahí con él, ¿no? Entonces vemos aquí en el versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo no dice, yo me quedo aquí un poquito más, de ahí quiero ir a Jerusalén, quiero ir a Roma. Y
tenía muchas otras cosas planificadas. Pero hemos visto, ¿no? En la vida de Pablo que la fidelidad conduce a una vida fructífera. Y como dice, ¿no? El versículo de Hechos 19:20, lo repetimos una vez más. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y vemos que Pablo está teniendo un éxito ahí, compartiendo con ellos en la ciudad de Éfeso, pero la historia se llamaba Alboroto en Éfeso. ¿Hemos visto alboroto? Todavía un pequeño alboroto, ¿no? Con los que estaban tratando de usar el nombre de Jesús para botar a un demonio de un señor, pero eso no ha sido nada, niños. Si quieren saber cuál ha sido el alboroto grande en Éfeso, tienen que regresar la próxima semana. Hasta entonces, vamos a seguir con la parte 2. Adelante con valor. Y practiquen la canción de Juan 15:5 en tu casa para volver a cantarla la próxima semana. Hasta luego.